Muy buenas noches. La tragedia ferroviaria de Adamuz es probablemente el mejor ejemplo, la mejor muestra de la catástrofe y el desastre institucional del sanchismo. 45 han sido las víctimas de esa catástrofe y es una buena muestra de que el estado de las vías en realidad es el estado de la nación, la descomposición de las instituciones. Desgraciadamente, esas víctimas están reclamando justicia y además lo hacen a pleno grito porque quieren saber qué es lo que ha pasado. Aquí ha habido un cúmulo de negligencia, incompetencia y corrupción y todo eso mata. Por eso las víctimas reclaman justicia. Yo quiero justicia, justicia, Dios mío, para que nadie vuelva a pasar por lo que estamos pasando nosotros. Porque resulta que las vías están sin mantenimiento adecuado, la inversión en mantenimiento está absolutamente por el subsuelo, todavía el gobierno pretende vender que va a ir a 350 kilómetros por hora cuando ha tenido que rebajar la velocidad en un montón de tramos. Y atención a la advertencia de un maquinista, dice que en algunos tramos le obligan a ir a 10 kilómetros por hora. Mismamente la línea que va de Zaragoza a Miranda de Ebro, pues cualquiera que vaya a una cabina y vea el estado de la vía, hay dos, en Logroño y en Haro, hay dos puntos en los que nos obligan a ir a 10 kilómetros por hora porque se está cayendo la vía directamente. Es tremendo porque además del caso de Adamuz después han producido otros siniestros ferroviarios y es que parece que el Estado se cae a cachos, que no hay manera de mantenerlo, que la inversión en mantenimiento ha sido tan mínima que estamos ante un Estado fallido. Por eso el abuelo de uno de los fallecidos, el abuelo de la niña de 6 años, dice que a sus hijos no han muerto, los han matado. Porque yo siento que mis hijos no han muerto en un accidente, mis hijos no han muerto en un accidente, a mis hijos lo han asesinado. Lo han asesinado. El gobierno lo ha asesinado. La desidia, no escuchar las advertencias de los maquinistas, del propio Adif. Adif reconocía en la última semana del accidente 500 advertencias que no fueron escuchadas. Por eso Abascal dice que la corrupción también mata. Que la corrupción mata. Bueno, pues mientras tanto el gobierno sigue a lo suyo y es que trata de rentabilizar la catástrofe de la mejor manera posible. La verdad es que lo tiene muy difícil, pero atención a María Jesús Montero, que realmente no pinta nada, está empotrada en la Comisión de la Crisis y acude a la visita de sus majestades los reyes para tratar de chupar cámara. Vean las imágenes porque realmente son indignantes y hasta humillantes. Ahí están viendo cómo María Jesús Montero está tratando de reubicarse para salir en el plano. Mírenla cómo se va moviendo, cómo se va pegando codazos para tratar de colocarse. Ahí se va colocando para aparecer en el plano de esas declaraciones. La verdad es que es lamentable que una responsable política, una miembro del gobierno de la nación, vaya haciendo codazos para chupar cámara, cuando estamos hablando de 45 víctimas mortales. Absolutamente alucinante. Bueno, y mientras tanto, el gobierno trata de censurar la información, dice que hay que informarse por los medios oficiales, pero atentos a lo que dicen los medios oficiales. En Televisión Española dicen que las ruedas no son redondas sino cuadradas. Alucinante. De un tren, de los trenes no son cilíndricas, son menos, o sea, son una especie de cuadrado. Bueno, en fin, es absolutamente impresionante lo que estamos viendo con la crisis de los trenes. Lo vamos a analizar con todo detalle, también muy pendientes de las elecciones en Aragón. El presidente de Vox, Santiago Abascal, dice que no van a parar para echar al responsable político de todo este desastre, que es Pedro Sánchez. Que no vamos a dar un solo paso atrás hasta echar al gobierno de la corrupción, de la mentira y de la muerte. Bueno, y en la página internacional muy pendientes de Venezuela, va dando pasos muy poco a poco, muy lentamente para muchos, pero va dando pasos. María Corina Machado advierte que después de Venezuela viene Cuba. Venezuela will be free. And once we liberate Venezuela, we will keep working and we will have a free Cuba and a free Nicaragua. Bueno, y también vamos a hablar de Davos, porque en la cumbre de Davos ha ocurrido de todo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido a España que no está cumpliendo con el 5% de inversión para la OTAN y le ha vuelto a regañar, a un tirón de orejas. Y también ha presentado la Junta de Paz, una especie de ONU 2 que vamos a analizar enseguida. Así que, como ven, temas apasionantes, lo que estamos viviendo tanto en el plano internacional
como en España es absolutamente alucinante y lo vamos a analizar aquí, con España Vueltas. Arrancamos. Bueno, pues para analizar todos estos temas nos acompañan José Ramón Ferrandis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar. También está con nosotros Ana Cuartero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar aquí en esta tertulia, que va a ser interesante, promete ser muy interesante. Apasionante, la verdad es que los temas que tenemos encima de la mesa son apasionantes. Bueno, ¿cuál es vuestra primera lectura de la crisis de los trenes? Porque realmente da la sensación de que todo ha ocurrido mal. Por favor. Bueno, pues como has explicado muy bien, ¿no? Ha sucedido la tormenta perfecta, ¿no? Cuando uno se para a pensar, dice, realmente el gobierno nos está intentando convencer de que ha sido el azar, ¿no? Y que se ha producido un fallo de la vía y que el azar ha sido el culpable de que justo haya sido en el momento en el que se chocan dos trenes, en el que se cruzan dos trenes. Yo me pregunto, ¿cuántas veces ha sucedido y no nos hemos enterado porque no venía otro tren en sentido contrario, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta real. Es verdad que el accidente trágico se produce cuando se da la trágica circunstancia de que el accidente coincide con un tren que viene en el otro sentido. Pero si tenemos en cuenta que esas vibraciones estaban siendo percibidas incluso por los viajeros, están las redes inundadas de vídeos grabados. Si los comparamos con las grabaciones que hay de los pasajeros de los trenes que van a alta velocidad, esos a los que se quiere parecer el ministro en Japón, que dejan una moneda de canto en la ventana y la moneda no se mueve, pues vemos que hay muchos signos de alarma y estoy segura que ha habido muchos descarrilamientos, gracias a Dios, sin incidencias, en los que no se han tomado las medidas adecuadas porque no venía desgraciadamente otro tren y por tanto no nos hemos enterado. Yo creo que lo que está cada día más claro es que tenemos un gobierno que no invierte en infraestructura, que no invierte en mantenimiento, no invierte en defensa, no invierte en nada. Un gobierno que está única y exclusivamente para ser ellos los que se enriquecen y para beneficiar a aquellas causas políticas que van a romper España. Hay quien dice, Ana, que no invierte porque no tiene presupuesto. No es cierto, no invierte porque no le da la gana. Si le diera la gana de invertir, invertiría porque se gobierna sin presupuesto, se ha gobernado. Muchas veces hay herramientas suficientes. Otra cosa es y de hecho encuentra dinero para lo que le dé la gana, ¿no? Efectivamente. Otra cosa es que habría a lo mejor que cerrar ese Ministerio de Igualdad, que todos los años se lleva muchos millones. Habría a lo mejor que controlar un poco mejor las contrataciones que van a parar a manos de Ábalos, de Coldo, de Santos Cerdán, etcétera, y un largo etcétera. Habría que dejar de pagar la sanidad, la educación, los subsidios a todas las personas que entran en España de forma ilegal. Habría que dejar muchos gastos en chiringuitos, en empresas que no son tales, habría que dejar de llevarse mucho dinero a Santo Domingo, habría que dejar las tramas de los hidrocarburos y todas estas cosas. Y entonces estoy segura de que con presupuestos aprobados o sin ellos habría dinero suficiente. Por eso creo que los trenes, la crisis de los trenes es una especie de tarjeta amarilla de la crisis de Estado que estamos viviendo, que realmente es un Estado fallido. Claro, aparentemente no se notaba hasta que han llegado las muertes. Lo que pasa es que estas muertes vienen detrás de otras muertes. Es decir, este es un fenómeno, digamos, ferroviario. Pero antes hemos tenido otro de infraestructuras relacionadas con las avenidas, es decir, con el agua. Y antes hemos tenido otro, entre medias hemos tenido otro de un apagón, que no hemos tenido un apagón general en toda la historia que yo recuerde de España. Y antes hemos tenido espantosa gestión del volcán de La Palma. Y, por supuesto, los incendios forestales, que tampoco se han gestionado bien. Y no es un problema de dinero, es un problema de prioridades. Y en este caso nos hemos encontrado con que hay una enorme desidia a la hora de establecer las verdaderas prioridades que van a mantener la red en condiciones para evitar este tipo de accidentes. Porque se sabía, esto es, parafraseando a García Márquez, es la historia de una muerte anunciada, de un accidente brutal anunciado. No tanto porque se hayan dado o no, que se han dado. Es decir, están registrados y están los famosos 500 avisos.
en una semana anterior, sino porque esto tiene que pasar. Si no pasa antes, pasará después. Pero ha sido la desgracia. Se estaban cruzando dos trenes que iban a alta velocidad los dos. Esa velocidad, junto con un desplazamiento de uno de ellos, que se han ido los últimos dos vagones de la vía, ha sido suficiente como para que el otro, a 200 por hora, con varias decenas de toneladas, se haya salido de la vía y se haya estrellado 800 metros más abajo. Tan es así que no sabían dónde estaba. Esa es otra. No sabían dónde estaba. Es que todo es terrorífico. Este gobierno resume en sí mismo, a través del accidente, la brutalidad del tema. Adif es capaz de no monitorizar sus trenes y además recibe una llamada de teléfono y no la gestiona, de advertencia, de emergencia, y no la gestiona. ¿Y cuál era la prioridad del personaje que estaba en Atocha que recibe la llamada de teléfono? ¿Por qué no llama a emergencias inmediatamente? ¿Por qué no se personan los sanitarios inmediatamente? Mira, perdonadme. ¿Y por qué se entrega la investigación de la catástrofe a quien ha generado la reforma supuesta reforma de las vías dentro de la trama Coldo? Hombre, es que ya nos están insultando a la cara. Mira, cuando no se toman decisiones, cuando no hay mantenimiento, esto me recuerda enormemente a cómo funcionaba la Unión Soviética. En la Unión Soviética había inversiones originales, pero después no había mantenimiento porque no engrosaba el cálculo del Producto Interior Bruto y se desentendían por completo del mantenimiento. Pero luego, a la hora de tomar una decisión, decían, un momento, voy a llamar a Moscú. A ver qué me dicen. Claro. Es decir, el partido lo tenía todo vertebrado. Eso. Nadie se atreve a tomar decisiones, una decisión como esa. Llamen inmediatamente a la Guardia Civil y busquen a esta gente. Claro. Pues no. Pero no solo eso, es que por lo que parece, o sea, lo que es muy extraño es que las personas que estaban en el vagón, en el Albia, que estaban afectadas, no llamaran ellos a los servicios de emergencia, con lo cual casi podríamos deducir que lo que pasa es que se encuentran en un terreno sin cobertura. Y por tanto no pueden ellos contactar, porque si no dices, ¿cómo puede ser que todas las personas que han sobrevivido en el Albia no hayan sido capaces de contactar con un servicio de emergencia? Lo del Albia yo creo que no podían los pobres. Bueno, pero ha habido supervivientes. En el Lirio sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo no se ha enterado nadie de que sí que se habían cruzado los dos trenes? Claro. Es sostenible la hipótesis de que los dos trenes colisionaron, pero sin embargo ni los viajeros ni el conductor realmente se dieron cuenta de que habían pasado. ¿Cómo se puede sostener que cuando un conductor llama a decir que ha descarrilado para que despejen la vía en sentido contrario, no diga que acaba de pasar un tren? ¿Cómo puede ser que no contraste con él el operador que está en Atocha? Acaba de pasar el tren, confírmame que ya ha pasado por tu altura el tren Albia. Claro. Es que no tenían controlado por dónde estaba. ¿Por qué no estaba monitorizado? Esa es mi pregunta. Es que no les dio señal el Albia de que no estaba recorriendo el camino a partir del punto del accidente. Ya no es solo que no hablasen, es que solo hay un control de una persona en Atocha que sea la que tiene que dar la alarma de que el Albia no está circulando en la trayectoria adecuada. Yo creo que esto lo que dice es que los protocolos de seguridad, los protocolos de aviso y de comunicaciones de los trenes son más que deficientes. Pero de todas maneras hubo una persona. ¿Y esa persona por qué no llamó? ¿Por qué tardaron una hora en llegar en los equipos de emergencia? Se ve que no tiene instrucciones de dar. Y luego, José Ramón, está el tema de la corrupción. Es que, claro, resulta que le encargan la reforma de la vía, que es que no, está recién reformada en mayo ya, está recién reformada, ¿por quién? Por una empresa de la trama Coldo. ¿Y en qué condiciones? Claro, y entonces ha habido que hacer 38 modificaciones, porque como ha hecho una chapuza, ¿por qué? Porque la prioridad no era la reforma de la vía, la prioridad era la coima. Bueno, y además a mí me gustaría que también compararan los estándares de calidad que se exigen a esas vías, porque a lo mejor los han cumplido, pero comparémoslos con los estándares de calidad que se exigen en Japón a una vía de alta velocidad, o en Italia. Pero no los habían cumplido. Bueno, pero aparte de eso... No, las travesañas no estaban homologadas, la soldadura tampoco estaba homologada. Es que en los ministerios muchas veces lo que pasa es lo siguiente. Llegan los técnicos y dicen, para un mantenimiento adecuado de esta vía se necesita seguir este protocolo. Se hace una valoración del protocolo y el protocolo supone X millones de euros. Y entonces dicen, no entran en el presupuesto, rebaja el protocolo. Y esto es así. Entonces, de verdad el protocolo que es, porque luego es muy fácil decir que el protocolo rebajado se ha seguido. Claro, pero ¿se rebajó el protocolo con respecto al protocolo de un tren equivalente en otro país? ¿De verdad estamos en los mismos estándares, en los mismos niveles de exigencia de calidad, de tareas de mantenimiento, que el resto de los
países con los que nos queremos comparar. Porque este es el día a día que ve no solo Adif, pregúntale a la Guardia Civil, cuando dice que no tiene chalecos antibalas, que las lanchas en las que salen a patrullar contra los narcotraficantes son de juguete casi. Son de juguete. Y entonces saldrá el ministro y dirá que seguimos estándares de seguridad. Claro, estándares de seguridad rebajados para que al final no aumente el presupuesto. Estándares de seguridad de tercer mundo. El Ministerio de Defensa, esto es el Ministerio del Interior, esto es el Ministerio de Transportes, esto es el Ministerio de Industria. ¿Por qué no se renovó? ¿Por qué no se invirtió en red eléctrica lo que era necesario invertir para realmente permitir la entrada de todas esas fuentes de energía? Se puede permitir, pero hay que invertir. Y en el momento que llega un plan de inversiones al Ministerio, los políticos ¿qué hacen? Recortan. Y ahí tenemos los accidentes. Claro. Decisiones políticas que recortan el presupuesto para dárselo a Televisión Española. Claro, para que salgan a prioridades decir que las equivocadas. ruedas, que las ruedas son cuadradas. Las ruedas son cuadradas, exacto. Bueno, tenemos con nosotros a Javier Cremades, él es presidente del despacho Cremades Calvo Sotelo y además es autor del libro sobre el imperio de la ley. Javier, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que es muy oportuno el libro sobre el imperio de la ley porque si no impera la ley, impera la anarquía o la ley de la selva. Así es. Esto es una conquista de la civilización que ha sido enormemente costosa, difícil y que es frágil y que podemos perder. Y a veces no podemos olvidar que está en nuestras manos, que convivir en un mundo donde el poder público está limitado por la Constitución y por las leyes y que además está limitado sobre todo por los principios que le inspiran, que es la dignidad de la persona, es un privilegio que tenemos que defender con uñas y dientes y que hoy está bajo asedio. Tiene la sensación de que está, más que bajo asedio, está tocado y a veces incluso hasta hundido, que la división de poderes no termina de funcionar, que no se respeta la independencia del Poder Judicial, que no se da medios a la policía y a la justicia para que hagan su trabajo. Esos son ataques y que erosionan, que debilitan el imperio de la ley y la división de poderes que efectivamente sigue existiendo, pero sigue existiendo, como digo, de una manera teórica en la Constitución y real en algunos casos, pero cuando hay injerencias del Poder Ejecutivo, por ejemplo, en el Poder Judicial, o hay una acusación de que es un mal poder, una acusación de que es parcial, todo eso debilita, primero, debilita la independencia del Poder Judicial, pero también debilita algo muy importante, que es la conexión, la sintonía entre los ciudadanos y el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico no es solamente una ley formal proclamada, o no es solamente una división de órganos o un grupo de funcionarios que lo administran, es también toda una comunidad que voluntariamente decide someterse al derecho. Y efectivamente estamos viendo de una manera muy inquietante como, no solamente en España, en general en las democracias, está viendo como un cuestionamiento de esa legitimidad a base de decir lo que acabo de decir, que los políticos los jueces son políticos con togas, que los jueces tienen parcialidad. Todo eso es nefasto porque los jueces se pueden equivocar, pero son los que tienen la competencia de ejercer el derecho de aplicarlo a los casos concretos. Y, por cierto, cuando no lo hacen bien, podemos recurrir y con frecuencia las decisiones son corregidas. Los jueces no son dioses, pero es lo único que tenemos para hacer práctico y efectivo el derecho día a día. Aunque da la sensación de que por parte del gobierno español el ataque a la independencia del Poder Judicial es absolutamente brutal, probablemente porque tiene muchas contingencias encima de la mesa y porque probablemente es el único freno que tienen a su voluntad de poder. Por eso tengo la sensación de que el gobierno trata de desprestigiar al Tribunal Supremo para que la sociedad civil, la sociedad en su conjunto, la ciudadanía, pierda el respeto y por lo tanto pierda autoridad y por lo tanto pueda laminar esa autoridad de manera mucho más sencilla. El hecho de que el fiscal general haya sido sentado en el banquillo y haya criticado la independencia del Poder Judicial, del Supremo, me parece que es gravísimo, ¿no? Imagínese una persona como yo, por ejemplo, que pensaba y piensa que la amnistía no está dentro de la Constitución. Pero una vez que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre eso, yo lo acepto, yo lo respeto y yo no estoy criticando al Tribunal Constitucional, sino que sé que cabe en la Constitución porque el que lo tiene que decidir no soy yo, es el Tribunal Constitucional. Lo mismo pasa, pero mucho más importante, con mucha más gravedad, cuando un ejecutivo, un gobierno, un poder del Estado empieza a criticar al que le está controlando. Eso es una disfunción, es algo que no nos lleva por el buen camino
y que debería evitarse. Y los ciudadanos deberíamos estar vigilantes para criticar, para rechazar, para defender a los jueces cuando son atacados, aunque los jueces no nos gusten, aunque sepamos que se equivocan. No aceptar sus decisiones y deslegitimar su acción, su posición, es algo muy peligroso, porque es la última frontera. Estamos viviendo, Luis, en mi opinión, un momento muy delicado, porque hoy el enemigo del Estado de Derecho ya no está al otro lado, ya no es un Estado totalitario, sino que a veces somos nosotros mismos, los ciudadanos, estamos dentro, nos estamos de alguna manera atacando en nuestras señas de identidad y sobre todo con 3 principios que para mí son fundamentales. Uno es el acceso a la verdad. Estamos, curiosamente, en la época de la digitalización, en la nueva era donde tenemos una conectividad más fácil, estamos siendo más difícil conocer los hechos. Otro es la alta polarización. Nos estamos atacando, nos estamos matando civilmente, nos estamos desconectando unos de otros y estamos dejando de compartir el espacio público, y la democracia es compartir también el espacio público desde la discrepancia. Y 3, el ataque al Poder Judicial, es el poder más frágil. Son jueces independientes, no tienen medios de comunicación, no tienen altavoces. Y decir que un juez que me ha condenado o que me está investigando es un mal juez o tiene este pasado o su hija milita en un partido, todo eso no es propio del respeto al Poder Judicial. Y lo que pasa es que probablemente lo más grave es que el propio presidente del Gobierno se arrogue capacidad judicial y decida resolver que su mujer es inocente y tal, antes de que lo haga el juez, ¿no? Yo creo que lo suyo sería respetar los tiempos y esperar a que la justicia hable. Bueno, que una persona se declare inocente es legítimo, pero que lo hagan otros, especialmente desde el poder público. El Estado de Derecho es una fórmula de relación entre los ciudadanos y el poder público. Y el poder público solo es legítimo cuando se ejerce bajo la Constitución y las leyes. Y la Constitución y las leyes nos someten a todos a los tribunales, es lo que nos da igualdad. Por lo tanto, que un poder público tan importante como el Gobierno de alguna manera intente deslegitimar el poder que lo controla, no es juego limpio. Y tenemos que entender, a mí me inquietó mucho, ¿no?, cuando se produjo la sentencia del fiscal general, oír titulares como que tenemos que estar vigilantes ante poderes que quieren atacar la soberanía popular. No, la legitimidad del poder ejecutivo es la misma que la del poder judicial. Claro. Ambas vienen de la Constitución. Claro. El ser votado directamente por el pueblo no te da más legitimidad. Es la Constitución la que da legitimidad y establece los procedimientos para ser elegidos. En algunos casos es por mérito, lógicamente, como es el caso del Poder Judicial, con oposiciones, con carrera de mérito, etc. En otros casos es, como el caso del Parlamento, por votación popular, pero todas tienen la misma legitimidad porque está anclada en la Constitución. Está clarísimo, y además yo creo que es muy importante y muy oportuno recordar todo esto, y ese libro sobre el imperio de la ley, porque o impera la ley y el Estado de Derecho, o lo que tenemos es totalitarismo, autarquía y todo menos democracia y libertad. Javier Cremades, ha sido un placer. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches. Bueno, pues nos vamos a ir a una breve pausa. A la vuelta vamos a seguir hablando de trenes y también de todo lo que ha ocurrido en la política internacional, porque el vaivén que se ha producido con el asunto de Groenlandia y los avances que se están produciendo en Venezuela merecen un comentario. Será enseguida. Antes, un comentario, porque si han vuelto de Navidad con algún kilillo de más, yo les recomiendo el Pack Express para agilizar eso de manera rápida. Ya saben que puede volver a utilizar esas prendas que tanto te gustaban. Bueno, pues Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días puede bajar de peso gracias a ese Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecen un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre, porque el Pack Express se adapta a ti. Así que no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Ahora sí, nos vamos a esa pausa y a la vuelta les contamos todo el culebrón de Groenlandia enseguida. Que la corrupción mata. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días
podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista. Yo siento que mis hijos no han muerto en un accidente, mis hijos no han muerto en un accidente, a mis hijos lo han asesinado. Lo han asesinado. El gobierno lo ha asesinado. Seguida hablamos del asunto de los trenes. Antes abrimos página internacional porque han ocurrido muchas cosas. Tenemos novedades en Groenlandia, en Venezuela y también en otros países. Atentos a 2 noticias que han pasado relativamente desapercibidas, pero que creo que son muy relevantes. El Congreso de los Estados Unidos el pasado viernes decidió aprobar por mayoría que se acabó enseñar a las niñas, a las mujeres universitarias que quedan embarazadas cómo abortar, que al revés, se les va a enseñar cómo seguir adelante con su embarazo. Y atención también a lo que se ha aprobado en Hungría, lo anuncia el propio presidente Viktor Orbán, se acabó el adoctrinamiento de género en las escuelas, la mujer es madre y el hombre es padre y se ha acabado, así lo cuenta. The mother is a woman, the father is a man, and leave our kids alone. Full stop, end of discussion. Dejen a nuestros hijos tranquilos, se ha acabado, punto. Yo creo que me parece que es muy importante este tipo de mensajes, Ana. Desde luego, esto ya lo dijo Orbán en uno de los actos en los que fue invitado por Vox y lo dijo aquí en Madrid. Y esto es algo que hace a la izquierda, vamos, echar espumarajos por la boca, pero es que es una realidad biológica y además incontrastable. O sea, se necesita un hombre y una mujer para que nazca un niño. Y la madre es una mujer y el padre es un hombre. Entonces, es verdad que como decía Chesterton, va a llegar un momento en el que vamos a tener que volver a las evidencias, ¿no? Volver a declarar como verdad aquello que parecía que era innecesario declarar como verdad. Yo creo que el mundo está cambiando y esa noticia que das de Estados Unidos en la que se decide dar información de la vida y no información de cómo acabar con la vida es una maravillosa noticia que yo creo que nos alegra a todos los que creemos que sin vida no hay derechos, no hay nada, o sea, sin vida no hay nada. Y creo que también es muy importante para la juventud americana, ¿no? Hablábamos el otro día, ¿no?, de que Trump ha emprendido una lucha, por ejemplo, contra la obesidad. Y entonces a mí me preguntaron qué pensaba de esa lucha de Trump contra la obesidad. Y digo, pues que estoy muy contenta que las políticas de salud pública dejen de ser
políticas de adoctrinamiento sexual, de la falsa, esa educación sexual que suponen comprar preservativos, entregarlos o financiar abortos. Hay políticas de salud pública muy necesarias para la población estadounidense, como por ejemplo proporcionarles una educación alimenticia adecuada, no una educación sexual pervertida, sino enseñarles a comer de forma sana, enseñarles a no caer en las drogas, apoyarles para no caer en las drogas y, por supuesto, apoyar a una chica que se quede embarazada, a sacar su embarazo adelante, a tener a su niño y que ese niño... Es que Vance, si tú lees la historia de J.D. Vance, te das cuenta que saben perfectamente lo que es la vida, saben lo que es salir de un entorno de depresión, en el que hay droga, en el que hay paro, en el que hay gente enganchada a los subsidios. Un entorno tóxico, yo creo que es una historia de superación espectacular y además es el sueño americano hecho carne. Y es posible la superación. Entonces yo veo muchos indicios de que la administración de Trump, independientemente de que te pueda gustar más o gustar menos, apuesta de nuevo por esa historia de superación, esa historia de apuesta por realmente un futuro mejor. Entonces yo creo que todas las noticias en ese sentido deben ser bienvenidas. Bueno, hablemos de Groenlandia porque Estados Unidos ya ha anunciado que quiere el control de Groenlandia, incluso amenazó con intervención militar. La respuesta por parte de los países europeos, Dinamarca, Francia, Alemania y otros, fue enviar tropas al país. Vean las imágenes de la llegada de esas tropas, bueno, tropas por decir algo, porque estamos hablando de 15 franceses, 15 alemanes, realmente tropas un poco ridículas. Bueno, finalmente lo que hizo Trump fue amenazar o advertir a esos países que les iba a meter una tarifa arancelaria espectacular. Alemania reculó, no dio explicaciones, pero obviamente era por las tarifas, y aquí paz y después gloria. Pero fíjense las declaraciones de Macron, que seguía el gallito en la cumbre de Davos, diciendo que la capacidad aeroespacial europea es superior a la americana. Nous avons des capacités, en particulier avec nos partenaires italiens et britanniques, comme les missiles. Le SAMT nouvelle génération est une offre largement française et européenne qui est la meilleure au monde. Elle est plus efficace que le système Patriot. Hombre, presumir de que tiene más capacidad militar que Estados Unidos creo que no era lo más conveniente. Pero en todo caso, la advertencia arancelaria creo que fue extraordinariamente eficaz, porque Alemania reculó, pero es que Francia tenía un problema. De hecho, Trump en la cumbre de Davos se rió en la cara de Macron, literalmente se rió en la cara de Macron, diciendo que le advirtió de la advertencia y Macron dijo, no, bueno, entonces reculamos y tal. Hay un meme que circula por las redes que explica exactamente lo que pasó. Vean. La advertencia del arancel y todo el mundo desaparece de manera inmediata. Bueno, el propio secretario del Tesoro de Estados Unidos advierte que, hombre, que eso de escalar la tensión con el asunto de Groenlandia no es lo más adecuado, que, hombre, enfrentarse con Estados Unidos creo que no van bien. And what I'm urging everyone here to do is sit back, take a deep breath, and let things play out. As I said on April 2nd, the worst thing countries can do is escalate against the United States. Siéntense, tómenselo con calma y no eleven el tono porque no es el camino más adecuado. Bueno, finalmente Trump en la cumbre de Davos anuncia un acuerdo con la OTAN. No se sabe en qué consiste ese acuerdo, tampoco cuáles son los plazos, pero no sé, José Ramón, ¿qué sensación tienes? Todos estos vaivenes terminan mareando un poco, aunque en realidad creo que lo que dice Trump es, a mí me da igual la soberanía, yo lo que quiero es el control militar y la explotación del subsuelo. ¿Que quiere seguir siendo danés? Pues aquí paz y por gloria. Yo es que creo que después de tantos años de conocer a Donald Trump y de tantos años más de leer su libro del arte de la negociación, ya deberíamos a estas alturas, yo no, porque ya me lo sabía, pero bueno, hay gente que reacciona exactamente como Trump quiere para luego colarles lo que él ya tiene previsto. Por favor, reflexionen un poco. Lo que Trump quiere es poner 10 bases en Groenlandia y lo demás, todo lo demás, incluidas las tierras raras y por supuesto el tránsito por el polo, le importa muy poco. Primero porque el tránsito por el polo no va a variar, porque no vamos a tener menos hielo en el polo, sino más.
Queda perfectamente claro, en algún momento lo podemos explicar. Y lo otro, porque vamos a ver, hay una capa media de 150 metros de hielo sobre la inmensa mayor parte, todo Groenlandia menos las costas, porque tienen al mar como regulador al lado y ahí no tienen hielo. Perforar eso para poder incidir sobre las eventuales tierras raras, cosa que tienen que hacer las empresas privadas. Cuando las tecnologías están cambiando a toda velocidad y las tierras raras necesarias ahora no serán necesarias mañana, pues me parece que son especulaciones interesadas por parte de analistas que no lo han pensado muy bien. Aquí el problema está que al otro lado del polo está la península de Kola, y en la península de Kola los rusos tienen todos los vectores de ataque preparados. Y si mal no recuerdo, en el año 40, el embajador danés en los Estados Unidos saltó por encima de las órdenes de su gobierno y decidió que Estados Unidos podía instalar una base, o 6, porque al final fueron 6, para evitar que los nazis metieran los submarinos en Groenlandia. Bueno, pues ahora es algo parecido. Claro. Es decir, es la seguridad nacional. Puede comprar o puede no comprar. Pero Trump ha dicho que Trump ha dicho que va a garantizar la seguridad, que es un asunto de OTAN, o sea, de Estados Unidos, pero que no va a poner un euro. ¿Eso cómo se hace? No, hombre, él va a instalar las bases y le va a costar dinero, claro que sí. No, a lo mejor no, a lo mejor no. A lo mejor se financia con el subsuelo, con el petróleo y el gas. ¿O no? A ver, que no hay petróleo y gas. ¿No? Ah, no. Las tierras raras son otra cosa. No. Vamos a ver, acabamos de encontrar... Eso es una cosa y Mar del Norte, que está cerca, es otra. Eso es otra. Vamos a ver, estábamos hablando de tierras raras. Bueno, pues ahora resulta que están llegando las primeras baterías de estado sólido, donde ya no se utilizan las mismas tierras que estábamos buscando en todo el mundo. Vaya por Dios. Entonces, ¿el litio qué pasa? Pues que ahora ya hay menos demanda de litio y cada vez va a haber menos y ya no hay que buscar litio. Y esto ha pasado en 5 años. Caramba. Vamos a ver si pensamos en lo que realmente existe. Y lo que existe es defenderse de la agresividad rusa. Y los Estados Unidos lo van a conseguir de una u otra manera. Bueno, de la ¿Que lo quieres hacer de grado? De la agresividad rusa y China, te creo que también, ¿no? Sí, pero China pilla mucho más lejos. China con el Ártico, la verdad es que está bastante alejada. Entonces, los estados árticos, hay toda una organización, son aquellos que lindan con el círculo polar ártico y no está China. Entonces, ahí no hay problema. Ana, ¿tienes la sensación de que la Unión Europea ha sobrereaccionado? Absolutamente. Bueno, más que sobrereaccionado, que como les decía, no miden el impacto de sus reacciones, ¿no? Yo, desde luego, si fuera Macron, estaría cansada ya de que Trump me dejara en ridículo, ¿no? Yo creo que no es la primera vez y parece que sigue empeñado en sus 13 y no será la última. Fíjate cómo ha sido mucho más inteligente María Corina Machado, al que todo el mundo decía que habían dejado de lado, que no sé qué, y sin embargo se ha apresurado a llevarle el premio Nobel a Trump, porque ha dicho, a mí me interesa llevarme bien con Trump, porque si de verdad quiero acceder al gobierno, ha sido posibilista. Ha dicho, si de verdad yo quiero acceder en algún momento al gobierno de Venezuela, va a ser llevándome bien con Trump. Claro. Entonces, yo creo que deberían de aprender un poco, ¿no? Hemos visto a Trump negociar aranceles con Modi, hemos visto con Sheinbaum, hemos visto con Canadá, con Trudeau. No se dan cuenta de que con Trump es mejor ir por las buenas que por las malas. ¿Qué es lo que les está diciendo ahora? ¿Vais jugando de listos? Pues os voy a hacer pagarlo a la OTAN. Claro. Cuando no estáis invirtiendo en lo vuestro, pues ahora os voy a devolver lo que me hacéis vosotros a mí. Y sobre todo, que lo que queréis vosotros es que yo pague vuestras bases, como tenemos aquí 2 bases militares que luego también son de uso compartido con el Estado español. Bueno, pues ahora lo que voy a querer yo es que me paguéis vosotros las de Groenlandia, porque os voy a demostrar que son una necesidad de la seguridad no solo de los Estados Unidos, sino de la OTAN. Y si ataca alguien a los Estados Unidos, ataca a un socio de la OTAN. Entonces, hasta que se den cuenta de que por esa vía no van a conseguir nada. Yo creo que deberían de ser más inteligentes y para eso hemos visto las declaraciones del secretario general de la OTAN. Y luego lo ridículo de enviar a 15 hombres para defender Groenlandia. No daban para un partido de fútbol. A mí me tenían preocupada. Claro, digo, estos hombres se van a aburrir muchísimo. No daban para un partido de fútbol de 11 contra 11 con árbitro y un par de reservas en el banquillo. O sea, y el que más mandó fue Francia. Es que Dinamarca mandó 1. Dinamarca que reclama la soberanía de Groenlandia. Y luego lo de la soberanía de Groenlandia, cuando Dinamarca prácticamente lo ha despreciado, cuando Groenlandia ha pretendido su independencia, cuando Groenlandia no está dentro de la Unión Europea. Se ha salido. No es que no esté dentro, que no está, pero es porque se ha salido antes que el Reino Unido. Eso la gente no lo sabe. Sí, porque son autónomos. Ha cometido graves delitos
el gobierno danés contra los derechos humanos en Groenlandia, que a toda una generación de inuits escogieron a los más listos para hacerlos... Los llevaron a Copenhague y el resto se quedaron ahí. Y después los devolvieron. Cuando habían olvidado el idioma de sus padres, la mayoría acabaron suicidándose o alcohólicos. Tremendo, sí. Y, de hecho, la presidenta de Dinamarca ha pedido ahora disculpas. Sí. Bueno, tenemos con nosotros a Carlos Uriarte, presidente de Paneuropa. Carlos, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, estamos hablando de todo el vaivén que se ha producido con el asunto de Groenlandia y la reacción por parte de la Unión Europea enviando ese contingente tan mínimo de 15 soldados o 1 a Groenlandia y luego la marcha atrás tras la advertencia de los aranceles por parte de Donald Trump. ¿Tienes la sensación de que la Unión Europea no se ha terminado de enterar de qué va esto? Bueno, a ver, el tema de enviar un apoyo, digámoslo, militar, que fue, digámoslo, como bien dices, simbólico, era sobre todo un apoyo político por parte de la Unión Europea a Dinamarca y a Groenlandia, ¿no? Una forma de responder a la crisis diplomática y comercial que en la actualidad la Unión Europea tiene con los Estados Unidos, con Trump. Pero Carlos, es que lo que no termino de entender es por qué hay una crisis. Porque Donald Trump ha dicho que quiere controlar Groenlandia porque cree que hay un tema de seguridad. ¿Y por qué la Unión Europea no se pone a cooperar? Evidentemente, eso es lo que va a ocurrir ahora. Claro. Después de ese rifirrafe en el que Estados Unidos amenazó con poner a esos 6 países aranceles y demás, y de ponerse en peligro el acuerdo comercial al que se llegó con Estados Unidos en verano, pues ahora, gracias a ese, digámoslo, gesto de la Unión Europea, pues Trump también ha decidido, digámoslo, no poner esos aranceles y la Unión Europea va a colaborar con Estados Unidos en el Ártico. Y en el marco también de la OTAN. Entonces, seguramente que ese tratado, digámoslo, de defensa firmado entre Dinamarca y Estados Unidos de 1951 se actualice y se enmarque también dentro de lo que es una defensa y de seguridad en el Ártico, en el marco de la OTAN, ¿no? Pero Carlos, ¿no habría sido más razonable que esa cooperación se planteara desde el minuto 1 en vez de la situación de rifirrafe y de ridículo, si me permite la expresión, de enviar 15 soldados para luego dar marcha atrás? Posiblemente el problema es que ha habido una falta de diálogo y de entendimiento. Es decir, en estos momentos se está viviendo una situación de choque de trenes y de decisiones por parte de Estados Unidos a nivel unilateral sin consultar a los aliados y pues por esa falta de entendimiento inicial pues ha ocurrido, digámoslo, toda esta crisis, ¿no? Pero bueno, parece ser que en Davos pues se ha llegado a un acuerdo verbal que ahora habrá que concretar y ahí vamos a estar los europeos, porque el tema de la seguridad del Ártico no solamente es un tema de seguridad de los Estados Unidos, sino también de los europeos. Porque claro. Recordemos que Noruega, Suecia, es decir, Dinamarca y por el Ártico, pues pueden venir, digámoslo, nuevas vías abiertas de navegación, pero también riesgos a nuestra seguridad que vengan de parte de Rusia o de China. Bueno, pues esperemos conocer los detalles de ese acuerdo. De momento parece que el asunto se ha pacificado, que el asunto queda en manos de la OTAN y que por lo tanto habrá una decisión de seguridad en Groenlandia. Carlos Uriarte, gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, eso en cuanto a Groenlandia, pero es que en la cumbre de Davos han ocurrido muchas cosas. Entre otras, la presentación de lo que llaman la Junta de Paz. Creo que vienen esas imágenes en la presentación de esa Junta. Ahí están viendo cómo está firmando Donald Trump junto con el presidente de Paraguay, también con el presidente de Argentina, Javier Milei, y otros dignatarios. Quizás se está planteando como una especie de ONU 2
Ahora quiero que vean lo que dijo Marco Rubio en la presentación de esa Junta de Paz, que no hablaba solamente de Gaza, sino en general, de plantear una reunión internacional, una cumbre internacional, un conjunto de países internacional que pudiera actuar en la esfera internacional. Escuchen cómo lo explicaba Marco Rubio. This is not just a board of peace, this is a board of action. Just like President Trump is a president of action. A lot of times people like to give speeches. I've been to many of these forums, and they're not useless, and they're not, they have utility in many cases. But oftentimes in international affairs, we often find ourselves at events where people are reading these scripted statements, these strongly worded letters that they put out, but no action, nothing happens. Se acabó esos discursos bonitos en Naciones Unidas que no sirven para nada. Lo que hace falta es acciones de verdad y reales. Eso es lo que dice el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Lo que está planteando es la ONU ha sido perfectamente inservible. Hace discursos muy bonitos, pero después no ejecuta. Y lo que necesitamos es soluciones de verdad. También lo planteaba Donald Trump. Dice que la ONU tenía un enorme potencial, pero no lo ha aprovechado. Other things, once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do, and we'll do it in conjunction with the United Nations. You know, I've always said the United Nations has got tremendous potential, has not used. Bueno, no sé, José Ramón, si tiene la sensación de que estamos ante el nacimiento de la ONU 2. Estamos ante el fallecimiento de la ONU 1, eso está clarísimo. La ONU se crea en 1945 para mantener la paz en el mundo, única función. 75 guerras grandes después, 80 años después, queda perfectamente claro que la ONU realmente no es capaz de instrumentar su único objetivo. Y por tanto, está de más. Trump está haciendo bastantes cosas. No ha hecho el movimiento general gordo, que es quitar la financiación de la Organización de Naciones Unidas. Pero de sí 53 lo ha hecho. Organizaciones internacionales, sí. De muchas de ellas. Y más que va a hacer. ¿Por qué? Porque han demostrado, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, mire, usted ha demostrado que está al servicio de la República Popular China. Yo no le pago. Y ya está. Hoy, precisamente, se ha cumplido un año desde que dijo que se iría y ahora ha entrado en vigor. ¿Qué significa esto? No servís para nada y, por tanto, vamos a montar una alternativa. ¿Qué pasa con la ONU? Que estructuralmente que tiene un formato específico que le impide ser eficaz. Yo no digo que sean las personas que están en la ONU no sean eficientes, ni mucho menos. Lo que pasa es que hay un Consejo de Seguridad donde hay 5 países que tienen derecho de veto. Y cuando uno de ellos ejerce el derecho de veto, se acabaron las resoluciones de la Asamblea General y, por lo tanto, tienen las manos atadas. Llevan 80 años así, no va a funcionar. Por lo tanto, estamos ante el nacimiento de una alternativa, vete a saber qué. Lo que pasa es que la alternativa de momento tampoco ha sido muy numerosa, ¿no? Está Javier Milei, Paraguay y poco más. Yo creo y mientras tanto, China ocupando el espacio que Estados Unidos ha abandonado. Y que pague, sí, que lo ocupe y que pague. Yo creo que tiene mucha razón José Ramón en lo que dice. Yo creo que no va a sustituir a una ONU en general, sino al Consejo de Seguridad de la ONU. Y lo que va a hacer es intentar que funcione con otras reglas, ¿no? Yo creo que también lo que se ha dado cuenta Trump es que la ONU ha funcionado como una gran maquinaria de ingeniería social, ¿no? Todo ese apoyo a los objetivos de la Agenda 2030, todo ese apoyo a las políticas del control poblacional, como tú muy bien has dicho, toda esa sumisión, ¿no?, a China, bueno, pues lo que ha demostrado es que es ineficaz para los objetivos que persigue Trump. Es decir, no es ineficaz. O sea, yo creo que la ingeniería en parar guerras lo ha sido, pero en proporcionar las herramientas necesarias para practicar una ingeniería social que ha hecho que cambien profundamente los valores de la sociedad, yo creo que no ha sido ineficaz. Y yo creo que Trump está luchando contra eso, contra una organización que se ha dedicado no a su fin primordial, que era mantener la paz en el mundo, sino a modelizar una sociedad conforme a otros parámetros. Y eso es lo que quiere terminar y coger un Consejo de Seguridad, hacer un nuevo Consejo de Seguridad que realmente lo ha dicho claro Marcos Rubio, que sea eficaz. Es un Consejo de acción. Y yo ahí en ese Consejo de acción veo implícito esto no es ingeniería social. Aquí lo que evaluamos son amenazas para todos aquellos que formamos parte de este Consejo y nos protegemos de forma eficaz contra ellas. No me voy a meter en tu vida la decides tú,
Yo voy a proteger el Estado de Derecho que te va a permitir ser libre. Yo creo que eso es lo que van buscando. ¿Que tiene peligros? Por supuesto que tiene peligros, porque todas las sociedades, las organizaciones, todas las sociedades, al final, como las Naciones Unidas, pueden derivar. Pero creo que la idea básica es esa, abandonar la ingeniería social para recuperar la vocación de protección del Estado de Derecho. Sobre todo que ante la inacción de Naciones Unidas, el potencial peligro que tuviera, creo que vale la pena asumirlo. Lo que creo que de momento es duda es el éxito, porque se ha presentado en Davos, pero de momento el éxito es discutible. No está Francia, ni Alemania, ni Italia, o sea, los grandes países no están. Yo creo que eso es significativo. Bueno, en Davos han ocurrido más cosas, porque fíjense, Macron, por ejemplo, apareció con esas gafas oscuras, aviador Macron, extrañísimas, apelando a que las inversiones chinas son bienvenidas, que tienen que venir, que vengan para invertir en sectores estratégicos. O sea, quiere ser un caballo de Troya, como ya lo es Pedro Sánchez. Alucinante, escuchen. China is welcome, but what we need is more Chinese foreign direct investment in Europe, in some key sectors, to contribute to our growth, to transfer some technology. Bueno, se pueden imaginar que el mensaje no le hizo demasiada gracia a Trump, que por supuesto le afeó el asunto de Groenlandia, pero es que Trump ha ido más lejos, ha metido más presión a la OTAN, diciendo, oye, nosotros estamos dispuestos a ir a rescatar a una nación que esté en dificultades, pero tengo dudas de que esas naciones vinieran a rescatarnos a nosotros. NATO has to treat us fairly, too. The big fear I have with NATO is we spend tremendous amounts of money with NATO. And I know we'll come to their rescue, but I just really do question whether or not they'll come to ours. Bueno, pellizco de monja a sus socios, pellizco de monja bastante serio, la verdad, porque está tachando de deslealtad a sus propios socios. Pero es que el secretario del Tesoro de Estados Unidos también afea a la Unión Europea que siga comprando petróleo ruso, porque en el fondo está financiando la guerra de Ucrania. O sea, que estás defendiendo a Ucrania, pero estás financiando a quien ataca a Ucrania. Ese sinsentido, ¿cómo se come? And just to be clear, that we have Europe buying Russian oil still 4 years later, they are financing the war against themselves. Y en materia energética, Trump también habla de los molinos de viento. Dice que China son muy listos porque fabrican los molinos de viento, se los venden a precios tremendos a los países atontados y ellos no tienen ni un solo molino de viento. Por eso él dice que no van a cerrar ninguna planta energética, pero que desde luego no va a poner ni un solo molinillo. Instead of closing down energy plants, we're opening them up. Instead of building ineffective, money-losing windmills, we're taking them down and not approving any. Instead of empowering bureaucrats, we're firing them. And they're going out and getting jobs in the private sector for 2 and 3 times what they were making in government. La verdad es que da envidia porque dice que en vez de contratar más empleados públicos, lo que estamos haciendo es despedirles, exactamente lo contrario de lo que se está haciendo en España, que el único empleo que se crea es el empleo público, y en vez de comprar molinillos, lo que estamos haciendo es eliminarlos para fomentar la energía de verdad. Bueno, y Alemania, también el canciller alemán, el señor Merz, ha lanzado el siguiente mensaje: nosotros, la Unión Europea, tiene un serio problema porque ha perdido el tren de la competitividad y solamente somos líderes en regulación. Must reduce bureaucracy substantially in Europe. The single market was once created to form the most competitive economic area in the world, but instead we have become the world champion of overregulation. Creamos el mercado único para convertirnos en el mercado, en la mayor potencia mundial, y nos hemos convertido en líderes de la regulación. La verdad es que el foro de Davos ha sido espectacular. Espectacular, mejor que nunca. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho Bessent, Merz y, por supuesto, el presidente Trump, salvo en una cosa. Claro que tienen molinos de viento los chinos instalados, hombre. Lo que pasa es que es una forma de hablar. Claro, ustedes se lo venden a los demás pagan esos molinos, ustedes no los usan, sí los usan. Vamos a ver, te vas a la Agencia Internacional de Energía y ves el porcentaje creciente, vertiginoso creciente, de molinos chinos en China. O sea que, por favor, no nos tome el pelo, jefe. Pero dicho esto, en todo lo demás tiene razón, es una ineficiencia completa. Es decir, ya que tienes los molinos, hombre, no los tires, pero desde luego ni uno más. Y en España, ni uno más. Por favor, energía hidroeléctrica y energía atómica. A ver si nos vamos enterando de qué es lo que realmente es útil para las necesidades de un país moderno, avanzado y que necesita una enorme cantidad de energía, por ejemplo,
para la inteligencia artificial. Claro, la IA es consumidora de energía. Eso es. Pues yo quería hacer una reflexión, ¿no?, sobre la actitud de Trump, ¿no?, cuando habla del comercio, ¿no? En el fondo Trump es un hombre de negocios, es un hombre que ha sabido, ¿no?, enriquecerse, tiene una grandísima fortuna, ¿no? Pero sin embargo lanza un mensaje siempre: el mercado no está por encima de los intereses de la nación. Y eso es lo que no ha sabido hacer Europa. Europa, por un liberalismo malentendido, ha abandonado sus propios intereses. Lo vemos en Mercosur, lo vemos en la entrada de productos de Marruecos, lo vemos en ese afán desaforado por competir con los mercados chinos, abandonando sus propias prioridades, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice Trump? No, si el mercado, que funcione el mercado está muy bien, pero no puede ser el mercado el que te haga olvidar los intereses de tu nación, ¿no? Y yo creo que en la política de Trump lo que hay es un final de ese liberalismo malentendido en el que el mercado está por encima de atender a las necesidades reales de la población, de darles una educación, de darles una posibilidad de salir adelante y de proteger lo que son las riquezas de tu Estado, ¿no? Y yo creo que eso es algo que Europa todavía no está sabiendo ver, no está sabiendo protegerse. Fijaros la discusión que ha habido en la Unión Europea esta semana con el tema de Mercosur. Algún diputado del Partido Popular, no español, pero sí europeo, se ha atrevido a levantar la mano y decir: oye, que esto también arruina nuestro campo, pongamos por delante nuestro campo. Bueno, pues ese atisbo, ¿no?, ese brote verde que le llamaría Zapatero, ese brote verde es que la gente empieza a despertar. La economía de mercado está muy bien, pero no se puede llevar por delante los intereses de la nación. Claro, está claro. Bueno, en la cumbre de Davos también Trump se refirió a España. Dice que está muy preocupado porque España pretende irse de rositas, vivir de la gorra, y que va a hablar con España porque son los únicos que no cumplimos con el 5% de inversión en defensa. Everybody but Spain. I don't know what's happening with Spain. Why would they not do that? They want a free ride, I guess, huh? Every country but Spain increased to 5%. I don't know why. We're going to have to talk to Spain. No sé qué es lo que pasa, pero tenemos que hablar con España. Bueno, nuevo tirón de orejas que yo creo... a ver, España es una potencia media, desde luego no creo que esté en el radar de Trump. Que esté permanentemente en el radar de Trump me parece que es una advertencia seria, ¿no? Claro, pero es que lo que quiere es hablar con el trilero mayor de Moncloa, que es el que está arbitrando las no soluciones que le está reclamando la OTAN. Es decir, mire usted, si usted se compromete al 5%, páguelo. Y entonces, como está haciendo estos regates que hace nuestro presidente del gobierno, a este señor no le haga regates, porque es que, mira... Pero ¿tú crees que obedece a los regates, al trilerismo contable? ¿O obedece a que en el fondo Pedro Sánchez es el caballo de Troya de China y ese es el problema de verdad? Hombre, porque que España invierta un 5%, pues hombre, es importante, pero no es relevante. Mucho más peligroso es que sea Macron el caballo de Troya de China, como acabamos de ver, que lo sea Sánchez, porque la potencia francesa pero Macron pretende ser caballo de Troya, pero es que Pedro Sánchez ya lo es. Es que Pedro Sánchez ya tiene negociaciones con Xiaomi para temas tan estratégicos como las escuchas policiales, las grabaciones judiciales, en fin, que está en el Santa Santorum del Estado. Así es. Bueno, yo creo que además a Trump no le gusta que le tomen el pelo. Yo opino como tú. O sea, no creo que a Trump le preocupe realmente esa falta de inversión por parte de España. No creo que eso haga peligrar, porque él diría, no, como estos, ¿no? O sea, yo te pongo 5 más, te lo multiplico por 5. Yo creo que lo que revienta a Trump es que se le tome el pelo, ¿no? Que se le intente tomar el pelo, que se pongan excusas como no se han aprobado los presupuestos, que iban a meter en el presupuesto de defensa, no sé cómo decirte, hasta el lavado de coches oficiales del ministerio. Es decir, y Trump, si hay algo que le revienta es que le intenten tomar el pelo. Mira las que le da a Macron, ¿no? Yo creo que con Sánchez no llegará ni a eso. Pero entre Maduro y Macron, pues que Sánchez
vea dónde está y vea si lo que quiere es que Trump se meta con él y haga reels o lo que quiere es que venga, y como pedían tantos españoles, que decían, el nuestro está aquí, por favor, ven y llévatelo, sí, hay que ubicarle, en Moncloa. Bueno, hay más cosas sobre lo que ha ocurrido en Davos, y es que Estados Unidos parece, o da la sensación de que empieza a replegarse. Fíjense lo que dice el secretario de Comercio, Lutnick, dice que la globalización ha fallado a Occidente y a Estados Unidos, o sea que el mercado global no le interesa. Globalization has failed the West and the United States of America. José Ramón, no sé cómo lo interpretas. Lo que quiere decir es que la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, sin haber pasado por la OIT, ha desordenado todo. A ver, China estaba haciendo trampas desde que empezaron a negociar con Occidente todo tipo de contratos de muy bajo nivel. Y estoy hablando desde que empezó Deng Xiaoping a hacerse cargo de la economía. Pues no ha llovido. No, es que en el 2001 Clinton decide que China sí puede entrar en la Organización Mundial de Comercio y se pone a incrementar enormemente sus exportaciones a Occidente sin cumplir con ninguna de sus obligaciones en la OMC. Cuando digo ninguna, es ninguna. Era parte de mi trabajo cuando estaba en el ministerio. Es decir, todo esto me lo sé. ¿Qué significa eso? Que China ha querido y ha conseguido engañar a Occidente en cuanto a todas las variables que tienen que ver con el comercio internacional. Eso es lo que dice el ministro de Comercio norteamericano. Nos ha ido mal porque os habéis fiado de los chinos, pardillos. Por eso nos ha ido mal. Entonces lo que hay que hacer es poner a China en su sitio y decirle, mira, ya se acabó, te voy a poner aranceles del 200% y te vas a enterar. No puede hacerlo porque Estados Unidos vive de muchos componentes chinos. Claro. Tendrá que ser en un futuro, pero lo harán, porque a China hay que ponerla en su sitio, simplemente. Ahora, llama la atención que haya pasado tanto tiempo de error. Y en realidad el error obedece a que había una mentalidad que el propio Trump dice en Davos que es el camino equivocado. Y es, deslocalizamos la industria, importamos producto mucho más barato, importamos población para que haga los trabajos más pesados y vivimos fenomenal. Pero eso se ha acabado. Y eso es un sistema absolutamente insostenible. Eso es lo que él dice, que es un sistema fracasado. Claro, las reglas del liberalismo, el que el mercado, que funcione bien el mercado, que te permita precios más bajos, que te permita obtener más ingresos y supuestamente vivir más cómodo, abandonando las prioridades nacionales, está claro que ha fracasado. Y eso es de lo que se han dado cuenta. Es decir, aquí hay que poner determinadas barreras para proteger la sociedad. Porque lo que han visto, lo hablábamos hace un momento con el libro de J.D. Vance, es que lo que han visto es cómo se ha degradado paulatinamente la sociedad al perder esa capacidad de producción, al perder ese orgullo personal de desarrollar un trabajo, al perder realmente el control sobre la producción. Es decir, lo hemos abandonado todo por unas reglas de mercado que nos habían prometido la felicidad y no nos han traído la felicidad, sino que nos han traído la ruina social, ¿no? Sí, que además era un mercado muy asimétrico porque tenías un productor que no cumplía ninguna norma. Eso y claro, estaba en una competencia absolutamente desleal. Luis. No es que fueran más eficientes o que tuvieran unos salarios más bajos, no, es que no cumplían nada. Claro, pero es que ahí, cuando hemos entrado en el tema de las exigencias de la OIT, tampoco. En el tema de las cosas de comer es cuando la cosa se ha puesto realmente alarmada. No podemos depender en materia agroalimentaria de terceros. Punto, se acabó. No podemos. ¿Ya está? Entonces se carga usted el comercio o se carga usted lo que sea. Pero nosotros, si vienen mal dadas, tenemos que tener recursos para poder alimentarnos. Eso es un principio básico que todas las sociedades han respetado. Chicos. Y sobre todo porque después de la soberanía alimentaria, de la soberanía energética, de la soberanía industrial, sobre esos tres pilares se soporta la soberanía en las decisiones. Claro, es decir, cuando que ya no la tenemos. Que ya no la tenemos. Entonces yo recuerdo cuando hablábamos con uno de los consejeros del gobierno de Ayuso y Vox, siempre hemos tenido esto en la boca, siempre hemos dicho que hay que defender nuestra soberanía alimentaria, hay que defender nuestra soberanía energética y hay que defender nuestra soberanía industrial. Nos llamaban autárquicos, no eran capaces todavía de entender lo que estábamos diciendo. Cuando vino el COVID y nos dimos cuenta de que no teníamos ni una mascarilla en España, se reconvirtieron muchas industrias, pero no teníamos capacidad de producción. Los franceses se han dado cuenta que no son capaces de fabricar paracetamol. No son capaces de fabricar paracetamol. Sí, los componentes básicos no están. Entonces, nos hemos dado cuenta de la vulnerabilidad que nos supone. Hemos importado fresas contaminadas y tomates contaminados
con aguas fecales de Marruecos. O con fitosanitarios. O que con son peligrosos. fitosanitarios, Sí, sí. o el cotonet. Es decir, estamos importando mano de obra barata, estamos importando alimentos de escasa calidad y estamos deslocalizando nuestra industria. O sea, estamos haciendo el peor negocio del mundo. Sí, sí. Entonces, cuando nosotros antes hablábamos de soberanía, nos tachaban de autárquicos. Ahora, cuando hablamos de soberanía, en el fondo, todo el mundo sabe que tenemos razón. Claro. Porque, insisto, la principal de las soberanías es la soberanía de las decisiones, en la que un gobierno es capaz de decidir cuál es el destino de la nación. Pero sin soberanía alimentaria, sin soberanía energética y sin soberanía industrial, nunca tendrás, y la soberanía tecnológica, nunca tendrás la capacidad de decidir tu propio futuro. Y en todo caso, como dice el secretario de Estado de Estados Unidos, si tienes que depender de otros países, por lo menos que sean aliados confiables. Exactamente. Bueno, o por lo menos que compartan tu cultura. Claro, claro. Bueno, vamos a pausa. Enseguida hablamos sobre Venezuela, porque hay avances importantes, y también sobre toda la polémica en relación a la catástrofe ferroviaria. Será enseguida, pero antes un comentario sobre el colágeno, porque si tienen problemas, yo les recomiendo el Colagel Antiox. Ya saben que las arrugas superficiales, la flacidez, el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, que es un proceso que a partir de los 40 años acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Bueno, pues Colagel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la portolastina y el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colagel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Así que confía en Colagel Antiox, que es mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Nos vamos a la pausa y a la vuelta les contamos la última novedad de Venezuela. Pero yo quiero justicia. Justicia, Dios mío, para que nadie vuelva a pasar por lo que estamos pasando nosotros. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista.